El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Hablando de Transparencia, un espacio radial de Acción Ciudadana en Vive FM. Les saluda cordialmente Denise Iliazar y Eduardo Escobar. Así es, y en este año tenemos siempre temas que vamos a conversar en esta tarde. Así es, así que primero desearles un feliz año 2021 a toda la radioaudiencia que gentilmente nos escucha jueves con jueves, y esta tarde vamos a traer un tema que desde nuestro punto de vista es muy relevante, obviamente vinculado con la elección, y tiene que ver con el análisis de la propaganda electoral desde el punto de vista comunicacional. ¿Y a quién tenemos de invitada especial esta tarde, Denise? Esta tarde vamos a conversar con Ivonne Rivera. Ella es docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ivonne, bienvenida. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Aquí, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es relevante hablar de estos temas, ponerlos en contexto, sobre todo en un periodo tan importante, ¿verdad?, en el que recibimos muchos estímulos, pero qué calidad de estímulos estamos recibiendo en función de una decisión clave que tenemos que tomar. Así es, y es que ya estamos próximos a las elecciones 2021. ¿A dónde pueden escucharnos en este momento, Denise? Así es, pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como Acción Ciudadana. También pueden buscar la página del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, y también por la página web de la radio Vive FM 102.1. Así es. Antes de comenzar, Ivonne, quisiéramos plantearle un pequeño contexto de lo que esperamos sea la plática, de las temáticas que vamos a hablar. Así es, teniendo en cuenta que la propaganda electoral busca persuadir la decisión electoral de los votantes para ya sea conseguir o mantener el poder, los medios de comunicación se vuelven fundamentales para transmitir los mensajes al electorado. Y esto ha llevado a la mediatización de la política, es decir, la arena de la discusión política de la oferta electoral se ha trasladado a los medios de comunicación, lo cual ha significado pues adoptar a la campaña electoral a las normas del marketing político para que las candidaturas pues puedan acceder a públicos más amplios. Y toda esta dinámica que ya mencionábamos pues entraña algunos efectos nocivos para el sistema democrático, y pues de eso vamos a hablar el día de ahora. Así es, y para comenzar, Ivonne, queremos preguntarle desde el punto de vista de la comunicación política, ¿qué es la propaganda electoral y cuál es el objetivo de la propaganda electoral? Bueno, el propósito, ¿verdad? Idealmente, porque aquí tenemos que establecer siempre el parámetro de idealmente, tendría que ser toda aquella información o todos aquellos insumos que vienen del partido que le ayudan al ciudadano a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, hablamos de, no solo de mensaje, ¿verdad?, sino que hablamos de posicionamiento político, ¿verdad? O sea, ¿qué rol va a jugar un partido político en la institucionalidad salvadoreña en este caso? Y la propaganda electoral es precisamente la que nos ayuda a tomar esa decisión, y creo que esa es la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? O sea, qué calidad de propaganda estamos recibiendo, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, nosotros tendríamos que evaluar qué estamos recibiendo a través de los distintos canales, porque una cosa es la saturación de información que estamos teniendo, porque yo hoy en la mañana veía tanto MUPI que aparece por todos lados y me recordaba los juegos. No sé si ustedes han jugado la granjita, que aparecen los honguitos, Mario, por todos lados. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el sentido de un MUPI puesto más que la imagen de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si la propaganda funciona de ese modo, se esperaría idealmente que los partidos políticos hubieran hecho, por decirlo de una manera, un análisis de la situación, un análisis del entorno, porque ahora el contexto no solo obedece a que estamos en El Salvador, sino que hay coordenadas internacionales que están pasando que pueden afectar la credibilidad o que pueden afectar el panorama salvadoreño. Entonces, si hablamos de una propaganda, tiene que haber sido un proceso claro, organizado, de planificación, de generación de mensajes, ¿verdad? Y de el establecimiento de una tendencia política, de un partido político claramente, ¿verdad?, para poder mostrarlo y enseñarle al electorado por qué es la mejor opción que existe. Usted dijo algo que me llamó la atención, la propaganda ayuda a tomar la decisión, ¿verdad? Es idealmente, y dijo idealmente.
Pero, ¿por qué dijo idealmente? O sea, ¿qué es lo que pasa ya en la práctica? Porque en la actualidad tenemos muchos factores, ¿verdad? O sea, ¿qué factores? Vaya, por ejemplo, el tipo de mensaje, bueno, primero el contexto, tenemos que partir del contexto, así como ustedes iniciaron la charla. ¿Cuál es el contexto que predomina ahorita? ¿Verdad? O sea, porque nosotros ya sabemos que hemos pasado en campaña años, ¿verdad? Para posicionar un determinado tema, una determinada figura política que ahora puede ver el desemboque, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de todo ese trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, primero, ese tipo de campaña es ilegal, ¿verdad? O sea, porque nadie la controla. Y no nos estamos hablando porque a la gente le encanta quedarse, control, regulación. No, es el espacio que tiene el ciudadano para vivir tranquilo y que cuando ya llegue el momento puede decidir. Entonces, idealmente, en primer lugar, ¿y qué es lo que pasa en la realidad? ¿Verdad? O sea, tenemos espacios, las redes sociales que están saturándonos de información constantemente, pero que no están proporcionando al ciudadano la información. Estoy hablando de información, no de entretenimiento, no de mensajes, no de hashtags, necesaria para tomar una decisión, primero. E idealmente, porque se supone que este espacio es un espacio para que el ciudadano, en el momento, reflexione, piense, compare, analice el contexto actual de El Salvador y no solamente se posicione en los dos extremos del espectro, ¿verdad? O sea, lo bueno y lo malo, como han querido poner, o los enemigos y los amigos, ¿verdad? Entonces, ese es otro elemento que tenemos que considerar, que a lo largo de todo este tiempo no se ha posicionado un discurso, narrativa, porque estamos hablando muy en el plano de emociones y sentimientos, ¿verdad? Y yo sostengo, y siempre lo voy a sostener, que en el contexto de un país como el nuestro, donde hay arraigos muy fuertes hacia las emociones en política, que no es malo, pero si usted las exacerba o si las multiplica por 1000, pueden generar odios excesivos y un voto, siempre ha habido el voto de castigo, ya lo sabemos, pero puede generar un odio excesivo hacia las alternativas políticas que hay y eso puede nublar el juicio. Entonces, en ese sentido, la propaganda ya no se convierte en un punto ideal, sino que si no se trabaja bien, se convierte en un catalizador, o que le hace más fuego, ¿verdad? O que le hace arder el cañal, por una parte, o que puede ocultarlo completamente del panorama político, que es lo que estamos viendo y por lo cual estamos aquí el día de hoy. Así es. Bueno, los medios de comunicación cambiaron la forma de hacer campaña, pues su versatilidad e inmediatez permite a las candidaturas acceder a públicos más amplios y variados, por lo que se habla entonces de la mediatización de la política. ¿A qué nos referimos, Ivonne, cuando hablamos de la mediatización de la política y cuáles son los riesgos de la mediatización de la política? Siempre, el término de la política siempre ha estado cruzada por cuestiones de medios de comunicación. Eso lo sabemos, ¿verdad? O sea, la radio, los primeros boletines que se comenzaron a lanzar en la Segunda Guerra Mundial o mucho antes, los paquines, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Y es bien curioso. Hay un autor que siempre lo sostengo porque es un viejito que hasta altar le voy a hacer, que el señor, lo que se llama Neil Postman, y lo que él dice, que hasta la era de la televisión, nosotros siempre había habido mediatización de la política, pero con la televisión, dado el formato de la televisión, que era puro entretenimiento, nuestras epistemologías o nuestras formas de conocer comenzaron a cambiar, ¿verdad? Porque antes se escucha que las personas pasaban 2-3 horas oyendo a los candidatos y los debates, ¿verdad? Pero con la televisión nos acostumbraron ¿a qué? A tener bits, a tener fragmentos de información, a enfocarnos en las imágenes. Dice Neil Postman en su libro de 1980, que en la televisión ya no es el que predomina, ya no es el que sabe, sino el más guapo, el más atractivo. Y hay registros también de campañas políticas, o sea, por ejemplo, Bill Clinton, por ejemplo, que a él se le disparó la popularidad cuando fue al programa de Arsenio Hall, ¿verdad? De un talk show, ¿verdad? O un programa de entrevistas, y fue al programa de Arsenio Hall y comenzó a tocar el saxofón. Aquí tenemos dos puntos de vista. Bill Clinton, más cercano a la ciudadanía, es humano, es esta persona que toca un instrumento. Exacto, con un instrumento, mira qué bonito se oye y le genera carga positiva a él y a su imagen, pero también tenemos la otra consecuencia, y la otra consecuencia es que cada vez más en la política, en la mediación entre el ciudadano y las decisiones políticas que se toman,
comenzamos a ver la irrupción de que la forma de conocer a un candidato tiene que ser con el entretenimiento. ¿Ves? Entonces ahí el tema, las consecuencias es como un mapa mental, ¿verdad? Las consecuencias ahí es que se vuelve cada vez más el tema de la política un asunto de entretenimiento y no un asunto de toma de decisiones relevantes. Y eso, ahí es donde yo pondría todo lo que está pasando en la actualidad en las redes sociales. O sea, que no es nuevo, sino que ya viene desde antes y que nos ha cambiado la forma de conocer, porque la gente dice que la política es aburrida. Entonces, en ese sentido, las redes nos han venido a cambiar el panorama, que todo lo que es que no es aburrido, que es entretenido, que las redes es lo que hay que ver, ¿verdad? Y ahí tenemos medios que no mediatizan, sino que también distraen a la población en redes sociales en general. Entonces, el rol de los medios es clave porque median nuestra relación con algo tan abstracto que es un partido político, un candidato que no conocemos, una institución, pero también esa relación hay una delgada línea entre cómo debe manejarse esa relación y cómo el candidato y el partido deben asumir esa relación. Estamos hablando de una responsabilidad de los partidos. Oh, responsabilidad, sí. Porque no es solo simplemente transmitir por transmitir y publicar, No. sino que hay una responsabilidad de, como usted lo planteaba, educación cívica. Exacto. De cara a un proceso electoral. Sí, importantísimo, como el que nos estamos jugando en unos meses. Claro. Bueno, vamos a hacer la primera pausa musical. Regresamos en un par de minutos. Presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política. Bueno, gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en el primer programa de Hablando de Transparencia 2021. Del año 2021. Del año 2021, así es el programa número 5. Y esta tarde estamos hablando haciendo un análisis de la propaganda electoral desde el punto de vista comunicacional. ¿Y quién nos acompaña ahora? Nos acompaña Ivonne Rivera, docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Así es. Bueno, y para continuar con la charla, Ivonne, puede decirse que la propaganda electoral, y puedo decirse a partir de los datos y la evidencia, ¿verdad?, que la propaganda electoral utiliza ideas simples, superfluas, abusando de la imagen o figura del candidato y candidata. En este sentido, se evidencia una estrategia de marketing político. Y entonces, desde su punto de vista, ¿cómo afecta esto la calidad de la campaña electoral? Que usted ya nos adelantaba algo. ¿Y tiene esto algún impacto en el sistema democrático, esta dinámica de la propaganda electoral basada en imagen? Sí, la tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos al primer punto de la premisa que usted planteaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impacta? Bueno, ya sabemos, el problema es que se ha utilizado el marketing político, y eso ya nosotros lo vivimos para campaña para presidente, ¿verdad?, para vender una marca, ¿verdad? O sea, y está bien reutilizar nuevos insumos para oxigenar el tema de la política que tanto le cuesta a la ciudadanía y que lo ve tan lejos, y que por eso necesitamos muchos actores que medien entre nuestra relación con las instituciones. Pero creo que el mayor problema es hasta dónde ha llegado la situación en la actualidad, ¿verdad? Porque si vemos el core o el centro, el corazón de todo esto sería conocer al candidato para que nos guste, para que nos guste, ¿ve? O sea, eso es lo primero, y no para saber por qué es el candidato más idóneo para que guíe el país. Entonces, yo creo que el problema del marketing político es precisamente ese, o sea, que estamos utilizando un marketing político para vender una figura política, pero no estamos recibiendo a cambio lo que necesitamos para tomar. Para elegir el mejor. Exactamente, o al más preparado, o a la persona más capaz, o al que tenga más trayectoria, sino que estamos eligiendo al más popular, ¿verdad? Entonces, puede ser un presidente muy popular, o una figura política muy popular, pero ¿qué obtenemos nosotros a cambio de eso? Vamos a ser el país más popular del mundo mundial. O sea, el valor de una marca tiene que asociarse a el ciudadano que espera algo de esa marca. Y ahorita no estamos teniendo retorno de inversión, ¿verdad? O de las personas que votaron por esa marca, en esos términos no están obteniendo retorno de inversión sobre lo que votaron y por qué votaron. Entonces, si nos vamos a poner en el marco de ese
juego de lenguaje, en el marco de ese lenguaje, ¿verdad? Nosotros no estamos viendo, o sea, se votó y todo lo demás, pero no se está viendo el retorno o los beneficios de haber, bueno, algunas personas quizás sí y otras no, ¿verdad? De haber votado por eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Todos los que hemos trabajado en comunicación política o que hemos estudiado la comunicación política, tenemos claro que para hacer marketing, para hacer una campaña, para hacer una estrategia, hay procedimientos a seguir. Y vuelvo nuevamente, pero ya no voy a profundizar mucho, al tipo de análisis que hicieron los partidos políticos para posicionarse en este entorno, ¿verdad? Y ahí es de cuestionarlos a ellos. Bueno, mire, ya usted, la persona que le vendió los servicios, porque es bien probable que hayan subcontratado, le hizo un análisis de la situación. ¿Pensó usted cuál es el debilitamiento que tienen los partidos políticos ahora y cómo usted va a utilizar eso en función de posicionar su partido nuevamente como una alternativa? ¿O qué es lo que va a hacer? Porque ahorita los partidos están bien desprestigiados, sobre todo las dos principales fuerzas políticas. Que eso responderá que en varias propagandas no aparece la bandera de los partidos. No, exacto. Entonces, pero eso nos lleva a otro problema. El otro problema es que cuando uno hace análisis del entorno, de la situación macro, meso y micro, uno sabe qué problema va a abordar, ¿verdad? Entonces, por eso lo que estamos viendo ahorita es mensajes de todo y mensajes de nada, ¿verdad? Entonces, que estamos añorando ahorita cuál es el concepto que van a manejar, no solo los candidatos, porque lo que estamos viendo ahorita es un personalismo excesivo que yo lo considero peligroso, ¿verdad? Porque usted ubica figuras de partidos y usted dice, este es de otro, porque los conozco. Pero un real posicionamiento de conozco qué es lo que piensa, cómo me va a ayudar, le he dado a la ciudadanía la información, no. Y entonces en ese sentido no veo el concepto de la campaña de cada instituto político que está jugando o que está corriendo en la contienda ahorita. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿qué representación? O sea, cómo yo soy representante como candidato del partido por el que voy a correr. Como yo llevo esos valores, quizás los han hecho unos cuantos, pero el problema es que como no hay contexto ni hay referentes, los mensajes les han salido en chuco, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y en lugar de ser mensajes positivos, han hecho una carga negativa. Pero la valoración que se hace es, la gente está hablando de mí. Ok, pero esa está hablando de ustedes. Hay propaganda mala. Exacto, que no hay propaganda mala, pero ¿qué tanto le juegan a ustedes esos valores? O sea, creo que tampoco hay herramientas de análisis. Hay unos que sí están monitoreando redes sociales, cosa que está súper bien. Pero el problema que tenemos es que los partidos políticos están enfrentando crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, pero no se han detenido a resolver las crisis. ¿Por qué tienen la crisis? Y entonces, en ese sentido, vemos que los mensajes que se están lanzando ahorita son bien susceptibles para que los ataquen. Como no están bien pensados, no forman parte de un clúster de relaciones, un concepto de comunicación claro, entonces vemos mensajes dispersos, vemos candidatos dispersos y vemos mensajes que pueden ser fácilmente atacables o discutibles o que se les cae el peso en redes sociales porque no están asociados a un concepto de campaña o de estrategia política frente a la situación actual que tienen los partidos, que es de mucho desprestigio y que han perdido la capacidad de mediar los intereses de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos qué valores representan, ¿verdad? ¿Para quién? Porque hay que aclarar una cosa. Si estamos hablando de marketing, estamos hablando de nichos, pero decir que soy del pueblo, eso no es un nicho. O sea, es un concepto bien abstracto. O sea, por ejemplo, yo los veo a los partidos, a los candidatos, ¿verdad? Y veo, bueno, ¿y cuál es el nicho de este? ¿A quién se dirige? ¿O será que se han convertido en partidos atrápalo todo, verdad? Sí. Que van a buscar exacto. pasar, pescar en todos lados. Y un estratega en política sabe que uno no puede tirar el atarrayazo porque no va a incidir, ¿verdad? Entonces, vamos a jugar con el lenguaje de el marketing político, tenemos que saber claramente cuál es nuestro público, a quién le vamos a dirigir, qué medios utiliza, cómo los utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un desarrollo lógico de las ideas, o sea, como que todas aparecieron como los honguitos, ¿verdad? Por todos lados, pero ok, vaya, ¿qué me dice usted? ¿Cómo esas ideas se afinan a su partido en particular? Y creo que esto tiene que ver con otra cosa, que cuál es la identidad de los partidos pequeños, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y por identidad no me refiero la ideología, no, o sea, ¿quiénes son realmente? Porque todos se han dedicado a tener los mensajes atomizados,
Pero nuevamente, ¿cómo eso carga a una alternativa política? Ya conocemos el peligro de que vayan solo individuos a los curules o también a los cargos públicos, pero ¿y eso cómo carga positiva o negativamente al partido? Porque tarde o temprano es una cosa que se olvida, que las personas necesitan a los partidos para poder entrar en el juego político. Y si el partido está desprestigiado, ya es como que ya hubieras caído en eso. Entonces yo no veo ni a las alternativas fuertes, ni a las alternativas débiles, qué identidad tienen, en el sentido de cómo se posicionan frente a la crisis que nos viene. Casi nadie está hablando del COVID, ¿no se han dado cuenta? Nadie ha dicho, vamos a hacer esto. En la propaganda no dice nada. No han dicho y tenemos derechos. Ahí es donde usted bien, como decíamos desde un principio, ¿dónde está la información que yo necesito? A mí no me importa que usted esté bien galán en Twitter y que se pelee contra la gente, es que ese no es el punto. Queremos propuestas los ciudadanos, ¿verdad? Y creo que hay que ir rompiendo y educando a la gente en ese ciclo. Ivonne, también queríamos conversar acerca del rol también de los medios de comunicación. Sí. Por ejemplo, el mensaje transmitido en la propaganda electoral a través de los distintos medios de comunicación genera distintos impactos según el medio utilizado. Pero el más utilizado, como ya comentábamos anteriormente, por los partidos políticos sigue siendo la televisión. En este sentido, y desde la comunicación política, ¿por qué la televisión genera un gran impacto en la audiencia que recibe ese mensaje? ¿Por qué el spot que se transmite en la televisión sigue siendo el preferido? Porque es análogo. Sí. Simple y sencillamente, o sea, ahí está la tendencia equivocada de que porque hay mucha gente en redes, ¿verdad? Porque veamos la opción últimamente del sistema de configuración de medios de comunicación. No es antojadizo que se haya conseguido un periódico, aunque la gente no lea, ¿verdad? No es antojadizo que lo primero en posicionarse desde el gobierno hayan sido afianzar los canales de los, ¿cómo se llama? La televisión, ¿verdad? Porque hay una gran parte de la población, si no la mayoría, o sea, las redes son una burbuja, tenemos que reconocerlo, que se informa a través de la televisión, ¿verdad? Mi mamá de 90 años oye la radio que ha sido reconocida eternamente como la radio de las noticias, religiosamente, a las 12, a las 6 de la tarde, oyendo las noticias. Y en las casas también, en los hogares, los noticieros son clave. La familia se sienta, o si no, se sientan los hipotes, se sientan los papás y los hijos escuchan los mensajes de la televisión. Entonces, hay que partir de que aunque se inició la tendencia por las redes, ¿verdad? O sea, de todo esto que nos está pasando ahorita, existe la necesidad de volver al análogo, y lo análogo es la televisión y la radio. ¿Por qué? Porque tiene más alcance. Tienen, si se fijan, todos los canales, las entrevistas matutinas están llenas de funcionarios. Si no es un día como que se rotan, vos un día, y toda la semana tenemos los mensajes. Y revisábamos bibliografía para este informe de propaganda, y lo que decía es que la televisión, el spot, tenía la ventaja de que combinaba imagen, combinaba audio y mostraba cercanía, o sea, le hacía vivir, identificarse al que veía la propaganda, le hacía identificarse con la propaganda. Exactamente, y además que le llega es decir, es como si vemos cómo están diseñados los espacios informativos ahorita, tenemos como un monólogo, ¿verdad? O sea, los presentadores ya no están haciendo la labor aquella de entrevistar a la gente y preguntarles, ser acuciosos, sino es como una conversación entre cheros. Entonces ahí es donde tenemos que la gente siente más familiar la televisión, precisamente porque se combina el infotainment, ¿verdad? La información con el entretenimiento. Entonces, ese formato, es por decir, es uno de los más útiles para acercar a la gente de la política, pero es uno de los más perversos que afecta la manera en cómo la gente percibe y exige información. Entonces, la vamos a interrumpir porque vamos a la pausa musical y luego continuamos con este tema de la televisión y el resto de la entrevista. Esta tarde. Ivonne Rivera, docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, del Departamento de Comunicaciones y Cultura. Sí, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ahí pueden hacer llegar sus mensajes y también el número de la radio sobre la conversación que estamos teniendo el día de ahora. Así es. Ivonne, pese a que los medios de comunicación ensancharon el espacio público de la deliberación política, se ha potenciado en los últimos años la explotación de la imagen de las candidaturas en las campañas electorales, como ya lo mencionábamos. Entonces, esto obviamente nos muestra que se está haciendo uso de un modelo propagandístico
donde se apela únicamente a las emociones. Entonces, desde su punto de vista, ¿por qué la propaganda electoral no apela a la racionalidad, sino a las emociones? ¿Qué ventaja significa para las candidaturas y los partidos este tipo de estrategia de apelar a la emoción y no a la racionalidad? Creo que tiene que ver con dos razones en primer lugar. O sea, recuerde, y le digo, todos los que hemos diseñado una estrategia, ya sea para una u otra cosa, en cualquier parte de la vida, para posicionar una carrera, nos encontramos con que nuevamente a la gente le interesa más el tema de el entretenimiento y de la diversión. O sea, es como una manera de acercar al candidato a la población. Así se percibe. Sin embargo, esto ha tenido altos costos, ¿verdad? Costos serios porque hemos trasladado el plano del discurso al plano de la imagen, ¿verdad? Y en el plano de la imagen sabemos que hay teóricamente riesgos, ¿verdad? De que se puede crear una hiperrealidad, o sea, se puede crear como un simulacro de realidad. Ya todos lo vimos con la guerra del Golfo, ¿verdad? Precisamente por el rol que los medios juegan en nuestras vidas, que se mediatiza en exceso la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tratar de acercar, y que es válido acercar a un personaje político a la ciudadanía, puede utilizarse las imágenes. Sin embargo, todo este peso de la emoción sobre la política también nos ha traído costos serios, ¿de acuerdo? Entonces, ese costo tiene que ver mucho cuando las personas, cuando se instrumentaliza, ¿verdad?, la decepción ciudadana en función de que un partido no le resolvió cuando tuvo su turno en el poder. Y por eso estamos como estamos. ¿Cuál es el problema? El problema ahorita está en el que si usted manipula las emociones en exceso, va a llegar un momento en el que esas emociones no las va a poder controlar, ¿verdad? Y podemos generar una desestabilización. Ya los eventos mundiales entre ayer y hoy ya nos indican qué pasa si usted lo que hace es atisbar el fuego y se le va a crear una gran llamarada, ¿verdad? Entonces, aunque es bueno el uso de la imagen y de las emociones, pero el que las va a manipular más le vale que tenga el control y que sepa cuándo las va a controlar, porque se le pueden salir del guacal, por decirlo. ¿Será que se puede controlar las emociones de un colectivo? Eso es lo que plantean muchos teóricos, ¿verdad? De los inicios de 1900, porque básicamente la masa enardecida es incontrolable. Entonces, todo candidato que decida manipular las emociones de las personas y decida manipularlas negativamente para generar una percepción positiva en torno a su imagen, tiene que ser responsable con respecto a qué va a hacer y cómo lo va a hacer, porque una masa descontrolada ya nosotros venimos de un conflicto armado y ya no queremos volver a pasar por eso. Y esto que usted dice creo que es importante considerarlo, porque hemos tenido señalamientos de fraude, por ejemplo, esas voces, esa comunicación que dice va a haber fraude electoral. Eso puede al final tener una repercusión negativa, ese tipo de mensaje, caldear las emociones. Así es. Sí, es que mire, no solo en términos de la argumentación, ¿verdad? O sea, y ahí podemos ver a Aristóteles, ¿verdad? Que la manera más idónea para que alguien tome decisiones, una apelación, es la apelación a la lógica, ¿verdad? Esto se hace por esto y con estas consecuencias, etcétera, etcétera. Hay otras 3 apelaciones también, que son las más familiares que hemos visto, y la otra es la apelación a la credibilidad. Por ejemplo, y es uno de los tipos de elementos que vemos en la campaña, lo voy a poner de una sola vez, porque yo he visto 2 cosas, ¿verdad? O sea, antes vemos el tipo de endorsement o de respaldo, que un candidato fuerte va y acompaña y le dice, vaya hijo, este es lo que te voy a heredar, miren, aquí está mi muchachito, él va a venir y va a hacer, eso sería como el endorsement, ¿verdad?, el respaldo. Pero también hay otras candidaturas tipo rémora, ¿verdad?, que yo estoy viendo ahorita, que no están respaldadas por nadie, pero se asocian o se apropian de una determinada figura, ¿verdad? Yo soy del partido de N de tal cosa. Y entonces uno dice, ok, vaya, pero nuevamente, esos tienen un concepto claro, pero a la larga sería como un respaldo que se asocian de manera simbiótica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento bien interesante, porque también se está dando en esta campaña, pero que tan útil es en términos de decir, mire, yo soy de este partido,
y yo soy del partido que va a respaldar al otro. O sea, es decir, ahí no hay ninguna conceptualización, ni ninguna información, ni ningún dato que nos pueda hacer saber qué tan capacitada está esa persona para administrar o para regir el país. Y se supone que es más fácil despertar la emoción que la racionalidad. Exactamente, porque la racionalidad cuesta más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como les iba diciendo, o sea, si usted le quiere decir, mire, en cierta universidad hay pensamiento crítico, que uno lo valida con los jóvenes les parece aburrido el pensamiento crítico, les parece aburrido pensar, y uno tiene que pensar en las palabras adecuadas para llegarle a esta audiencia, pero tampoco desprestigiar su mensaje, es decir, ok, no le voy a decir pensamiento crítico, pero le voy a decir otra cosa, porque si no lo que estamos haciendo es incurriendo en una falta ética, que estamos vendiendo algo que no vamos a cumplir, ¿verdad? Entonces, eso sería como un engaño a la audiencia. Okay. Ya lo que nos hace enseñas, así que yo por si me quedo callada. No, todavía no. No, todavía no. Bueno, en la elección legislativa y municipal 2018 y en la presidencial 2019, el monitoreo de propaganda realizado por Acción Ciudadana detectó que la mayoría de los mensajes publicados por los partidos políticos y las candidaturas buscaban posicionar la figura de los candidatos y hacían poca o nula mención a propuestas concretas sobre problemáticas sociales, económicas y demás del país. En este sentido, pues desde el punto de vista de la comunicación, ¿a qué responde esta estrategia? ¿Será que es parte de las exigencias del marketing político? No solo del marketing político, sino de todos los tiempos y del contexto que ya hemos venido discutiendo, ¿verdad? A la gente, al joven, no le interesan los temas densos de país, ¿de acuerdo? Pero los temas densos de país son importantes, ¿verdad? O sea, la gente, lo que tenemos que hacer el esfuerzo, no solo los candidatos, sino también todas las otras personas que están involucradas en todo este proceso, es cómo le explico yo a un ciudadano común y corriente que quizá le han violentado sus derechos humanos también, que los derechos humanos son derechos inherentes de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de los derechos humanos, el tema de la transparencia, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la Contraloría, yo les digo a mis estudiantes que son malas palabras porque son abstractas, ¿verdad? Pero creo que el trabajo importante para tener una mejor sociedad, y tal como usted lo decía, cómo fomentamos la razón, es que la gente vea que esos temas son importantes. Porque como la gente no los entiende, solo tiene una representación. ¿Y qué es una representación? Es una idea de sentido común de las cosas. Eso no sirve para nada. Eso a mí no me ayuda. Yo no como de eso. Pero tenemos que recordar que bien o mal no come de eso, pero ayuda a mejorar las condiciones del país. Entonces, hay un elemento que es bien importante y es que no enseñarle, ¿verdad? Porque mucha gente no le interesa eso, sino hacer ver a la persona, o sea, qué tan relevantes son estos temas sin necesidad de darles la clase. Porque a la gente no le gusta recibir clases, ni le gusta que le estén diciendo nada, sino que ahí está la inteligencia, ya veo, o sea, un partido que va a decir yo apoyo y respaldo la transparencia, cómo tiene que enmarcar su discurso, qué tipo de mensajes tiene que decir, cómo los tiene que diseñar, a quién va a ir a hablarle, cómo va a transmitir el mensaje sin que el mensaje genere resistencia, sin necesidad de caer en el entretenimiento, que el entretenimiento es me gusta o no me gusta, pero los temas de país no son de me gusta o no me gusta, sino que son temas, son realidades que nos tocan y nos afectan. Entonces creo que esperaba un poco más de toda la juventud, porque deben ser más jóvenes que yo que están actualmente en la contienda política. Hay mujeres súper capaces, también hay jóvenes sumamente capaces y preparados, pero preocupa un poco el hecho de que no me están dando a mí, y quizá ni a los mismos jóvenes, la información. Solo son temas, ¿verdad? Mi tema es mi activismo es el otro. Muchas veces mal enfocados, por cierto. Exacto, o sea, pero ve, ahí es donde vamos, doy un mensaje, pero el mensaje me juega en contra porque no está bien diseñado. No me lo construyeron bien, no me lo validaron, no me lo trabajaron no me ayudaron a trabajarlo para que no se vuelva en mi contra y me venga el tsunami y me pase llevando. Ivonne, ¿estarán ahorita a tiempo todavía las candidaturas para hacer llegar ese tipo de mensaje? No lo sé, porque ya falta muy poco tiempo y también la pandemia les afectó mucho. Claro. ¿Verdad? Pero también creo que han tomado decisiones con formatos interesantes, porque se miran formatos interesantes en redes sociales, pero también creo que cayeron en el mismo juego de la vieja política,
¿verdad? De hacer lo que llama la atención, no alinearse, sino que no crear un concepto de partido político. Quienes son como están, porque en política también pasa una cosa bien rara, a la gente le gusta, en cuestión de los partidos, ya pasamos por eso, le gusta ni chicha ni limonada, pero ya pasamos por eso, y ya vimos las consecuencias que eso de no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? También trae. Entonces, no hicieron análisis, no conceptualizaron bien su campaña, y por eso los vemos que cambian hasta de colores, están cambiando. Mis amores, eso lo hubieran hecho antes, ¿verdad? O sea, un análisis de la situación, que se sienten todos y decir, ok, ¿para dónde vamos? ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cuál va a ser nuestro principal concepto de campaña? Oposición, ok, oposición. Y todos los mensajes coherentemente acompañando eso. Transparencia, capacidad, ok, todos los mensajes sin esos términos acompañando, al unísono todos. Pero lo que estamos teniendo, así como en redes, son pequeñas vocecitas que se pierden dentro del mar de gente y en el mar del discurso que está pesando ahorita de sos parte de lo mismo, sos de los mismos de siempre, vas para afuera. Ven, talking points o temas, hashtags que la gente los tiene metidos aquí. ¿Y cómo pelear contra eso? Tener tu propio discurso y tu propia identidad alineada a un partido. Okay. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. Presenta Hablando de Transparencia, Elecciones 2021. Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política. Bueno, regresamos hablando de transparencia y estamos en el último bloque de la conversación que estamos teniendo el día de ahora con Ivonne Rivera, quien es docente e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Así es, y estamos hablando de la propaganda electoral desde la perspectiva comunicacional. Ivonne, nosotros en el monitoreo que hicimos las últimas 2 elecciones, por ejemplo en la elección presidencial, encontramos que el tiempo aire de los mensajes transmitidos en radio y televisión por los partidos contendientes equivalió a 67 días continuos de transmisión, 24 horas, 67 días, es decir, 1.610 horas. En la elección legislativa del 2018 y municipal, el tiempo aire fue de 19 días, de 2 meses de campaña, o sea, casi vemos que es la mitad del tiempo de campaña, 24 horas, y esto equivale a 456 horas. Entonces, lo que se hace evidente es un bombardeo constante de propaganda. Ante esto, ¿qué consecuencias puede generar para el electorado esta saturación de mensajes? ¿O esa es la idea, saturarlo para que elija y no piense bien? ¿Cuál es la No, las consecuencias, vaya, primero ellos lo interpretan, asumo yo, ¿verdad? Como una como un elemento de posicionamiento. De acuerdo, que eso ya hemos discutido hasta el cansancio, que posicionamiento no significa dar más información, ¿verdad? O sea, sino que se acuerden de él. Entonces, pero lo que genera en distintos tipos de audiencias, por ejemplo en las jóvenes, es que la gente se cansa y no cree, ¿verdad? O sea, se le satura tanto con el mismo mensaje, porque es el mismo prácticamente. No hay variedad de propuestas, de formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos anuncios repetitivos unos tras otros. Entonces no genera un retorno de inversión positivo, sino que lo que hace, ok, sí, ya te vi, salud, y se cambia el canal, ¿verdad? Entonces hay que evaluar más eso, o por ejemplo la cantidad del tiempo que se le da, porque ahorita hemos tenido bien poco tiempo para conocer las alternativas a candidatos a diputados y candidatos a alcaldes también, ¿verdad? O sea, pero también ha sido por la pandemia. Pero considero que lo que genera es una saturación, la gente se aburre, y esta, la consecuencia que trae es la apatía. Y ya no me expongo más, cuando dejan lo mejor, entre comillas, para el final de la campaña. Entonces la gente se termina perdiendo cuando ya invierten más en campaña y cuando ya hay otros mensajes, porque ya los aburrieron con tanta posicionamiento de mensajes. O sea que tal vez no es tan efectiva esa estrategia de saturar para posicionar, o sea, muchas veces puede ser contraproducente. Claro que sí, o sea, dependiendo de las, porque, primero, en redes, en el contexto que vive cotidianamente la persona, todo eso se tiene que monitorear, o sea, no solo es lanzar el mensaje, sino tener a un grupo de personas monitoreando con la información que pasa día con día, con la coyuntura diaria. Entonces eso le puede a usted afectar, o eso le puede también, un estratega político tiene que saber anticipar todo eso.
Así es. Bueno, y ya para ir terminando, desde hace unos años la existencia de noticias falsas ha sido una constante que tiende a agudizarse más en los periodos de campaña electoral. Ante el nuevo proceso electoral que el país está viviendo, ¿cuál es la actitud que considera debería de adoptar la ciudadanía frente a contenido que busca desinformar, que busca tergiversar la realidad? ¿Cómo puede contrarrestarse este tipo de situaciones desde la ciudadanía? Eso es bien complejo porque por más que se trate de decirle a la gente, mire, yo he visto una dinámica bien interesante que es la de las culpas. O sea, vos tenés la culpa, los partidos tienen la culpa de que yo me haya desencantado de la política, pero el problema que tenemos es el siguiente, hay un montón de población desencantada con un partido político determinado y la razón es simple, tuvieron fe. Entonces, cuando usted tiene fe en alguien como los novios, las parejas, y usted se decepciona de la pareja, lo que tiene es un gran desencanto. Por eso es necesario que la población tiene que salir del enamoramiento, de la ilusión o de la relación tóxica con la de excesiva emoción y fe en un partido político. Y entrar a lo racional. Exactamente. Si no, vamos a tener a una nueva generación desencantada, desilusionada, y la próxima generación que venga, si no le educamos bien para que se informe, va a votar de igual manera y va a tener fe. Entonces tenemos que cambiar la fe en los partidos, la fe en los políticos, por la contraloría a los políticos. Ellos no nos están haciendo un favor. Entonces, si usted lo vende así, una campaña desde asociaciones de la sociedad civil, si usted conceptualiza, mire, de la gente ya no vote porque le gusta, porque es bonito, o sea, si no, mire, piense qué cantidad de información tiene. Toda una estrategia en función de que la ciudadanía se informe, o como las elecciones de Estados Unidos. Ellos ya veían venir que va a haber un gran ausentismo. ¿En qué se enfocaron? Todos, hasta los programas que tenemos en Netflix de RuPaul, vote. Entonces, es bien interesante cómo se puede cambiar, si ya uno tiene la información, puede cambiar el panorama en el sentido de poder educar a la población para que ya no tenga fe, sino que exija rendición de cuentas y exija resultados, por ejemplo, sin enojarse. Vamos a la última. Vaya. Ok, vamos a la última. En redes sociales, un tema que siempre sucede es que las candidatas que optan por un cargo de elección popular tienden a ser mayoritariamente atacadas por su género, por su imagen, por su ideología, entre otros. Desde la comunicación política, ¿habrá algún tipo de estrategia comunicacional para revertir, frenar o contrarrestar este tipo de ataques? Las expresiones de violencia que reciben las mujeres políticas, las periodistas en general, todo tipo de personas, o sea, de mujeres en general, es un elemento que creo yo que arrastra todo el problema estructural que tenemos de la violencia hacia la mujer. La única manera que yo le vería, o sea, porque tampoco podemos crear conciencia, porque es un elemento bien arraigado en la cultura del salvadoreño, ¿verdad? O sea, del hombre se burlan, a la mujer ¿cómo se llama? Le hacen el mansplaining, no, mi vida, por ejemplo, nosotros lo estudiamos en clase, analizamos a Carmen Aida Lazo, por ejemplo, decían, no, Carmencita, y la mayoría eran hombres, ¿verdad? Aunque hay cuentas anónimas y en redes sociales no se puede especificar eso, pero creo que se debería establecer ya, aunque no una censura porque la gente siempre brinca, ¿verdad? Sino que una reglamentación o una normativa con respecto a eso, porque tenemos el ISDEMU y todo lo demás, pero no se está viendo el correlato, ¿verdad? Para ponerle freno a eso, o por lo menos generar algún tipo de límite con respecto a una situación. Pero sí es lamentable, son lamentables los ataques a las periodistas, a las candidatas, porque lo que buscan es votar y ensuciar su imagen, ¿verdad? Y no es triste, sino que enoja ver cómo este tipo de campaña se riega, pero no hay ninguna institucionalidad que la respalde, ¿verdad? Y sí debería. Ok, bueno, vamos a dar por terminado el programa, no sin antes agradecer a Ivonne por su gentileza de acompañarnos y dar nuestros conceptos importantes para la discusión que esperamos que la ciudadanía tenga sobre el tema de la propaganda. Gracias, Ivonne. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y recuerde que puede escuchar después este programa en las redes sociales de Acción Ciudadana y también a través de la página de la radio Vive FM. Muchas gracias por sintonizarnos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 4 de la tarde.
El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia, Elecciones 2021, un espacio que contribuye a realizar valoraciones del proceso democrático de El Salvador.